Actualmente labora en el Centro de Salud José Olaya y es director médico de Meden Salud. Bienvenido, doctor Jean-Pierre, adelante. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, a la presidenta, a todos los miembros del Rotary, ¿no? Chiclayo Muchic. Es un honor estar con ustedes nuevamente y es un gusto y un placer mucho más grande poder dirigirnos a la población y poder dejar un mensaje y poder dejarles un poco de información sobre lo que es el COVID, sobre lo que ha sucedido en el COVID en este tiempo. Y para los que estuvieron presentes en la reunión anterior, les cuento que hay novedades, hay cosas totalmente distintas. Ya nos vamos a dar cuenta si es para bien o para mal, pero hay cosas que han cambiado. Hace 18 días que estuvimos con ustedes en una charla y le dimos lo más actual que teníamos. Hemos venido recopilando información en este tiempo y aún ahora tenemos información nueva, que es lo que vamos a transmitir hoy día. Esta conferencia, esta charla de hoy es un poco más completa. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir, por favor, la pantalla, si me permiten. Quiero saber si se ve, por favor. ¿Sí? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, sin más preámbulo, empezamos. La idea es presentar la información sobre la tercera ola en Lambayeque, pero darle una connotación regional, nacional y, ¿por qué no, mundial? Y empiezo con esta imagen, con el cual una imagen que podría ser arte, podría ser algo muy bello, pero sin embargo es una muestra histórica mundial sobre las pandemias a nivel mundial. Estos son la historia de las pandemias a nivel mundial. Algunos podrán reconocer algunas de las pandemias que han sucedido a lo largo de la historia. Yo lo que quiero mostrar es que algunas son imágenes tan antiguas que solo se tienen escritos sobre ellos. Hay data, información estadística sobre cuánta gente murió en el mundo por cada una de estas pandemias. Hay algunas que se nos hacen mucho más familiares porque corresponden ya a una vida más moderna. Incluso esta imagen que yo estoy sombreando corresponde a hace más de 100 años, pero se ve aún bastante moderna. Hay imágenes como la pandemia que nos azota del VIH, que no es solamente de un día, tiene más de 25 años, ¿no? Y aún es una pandemia que azota a nuestra población mundial y no hay una cura para ello. Hay imágenes más actuales como un cementerio lleno de fallecidos por la pandemia de la COVID-19, que aún a hoy, desde el año anterior, azota a la población mundial y, por supuesto, a nuestro país y a nuestra región. Pero, ¿qué son estas pandemias? Para poder entender la COVID-19, tenemos que primero entender las pandemias a nivel mundial y la historia de las pandemias a nivel mundial. Este cuadro me va a dar una información bastante interesante porque representa en gráfico de tamaño cuánta gente murió, muertes, por las pandemias históricamente en el mundo. Lo que vamos a encontrar es que históricamente la pandemia más grande que ha existido a nivel mundial ha sido la de la peste negra. Aproximadamente 200 millones de fallecidos. Y si nosotros comparamos y buscamos dónde está la pandemia del COVID, que nosotros nunca hemos vivido antes, todos los que nos encontramos ahora, podemos reconocer que esta pandemia no es tan grande, entre paréntesis, como las que han existido. La viruela que le sigue ha tenido 56 millones de muertes. La gripe española, que es la imagen de hace 100 años, entre 40 y 50 millones de fallecidos. A los inicios, ¿no es cierto?, después de Cristo, en el siglo VI, hemos tenido la plaga de Justiniano entre 30 y 50 millones de fallecidos. No tan lejos y comparable en estos tiempos, la plaga de pandemia de VIH-Sida, ¿no?, ya se ha llevado más o menos entre 25 y 35 millones de personas a lo largo de todos estos años en el mundo, y es una pandemia actual. Y tenemos otras pandemias y vamos a encontrar aquí
En esta imagen dice coronavirus 1.1, pero es en el tiempo en que se tomó esta imagen, pero yo lo he colocado aquí, ¿no? Está exactamente en 8º lugar, muy cerca ya a la peste antonina, ¿no? Del siglo II, en cantidad de fallecidos reportados, ya lo vamos a ver. Pero queremos comparar porque si nosotros vemos a qué corresponde la pandemia de la COVID en muertes actualmente, ocupa el 8º lugar dentro de las pandemias con mayor cantidad de fallecidos en la historia de las pandemias y en la historia de la humanidad. Esta es la imagen que yo les presenté, si recuerdan, ¿verdad? Esta imagen teníamos nosotros en aquel entonces, el 20 de agosto, hasta la fecha, 210 millones de casos de COVID en el mundo. Y teníamos 4.4 millones de fallecidos de COVID en el mundo. Y teníamos Estados Unidos, India, Brasil, Irán, Indonesia y Reino Unido dentro de las poblaciones con mayor cantidad de casos y fallecidos en el mundo. Por supuesto que Perú también es uno de los que tiene mayor reportes en el mundo, pero vamos a entender ahora que estos países, ¿no?, del hemisferio norte nos llevan un poco la delantera por ahora porque ya están en tercera ola. Yo voy a comparar ahora el siguiente gráfico, que es el de hoy, 7 de septiembre, tan solo 18 días después, y hemos pasado de tener 210 millones de casos a tener 221 millones de casos. O sea, hemos crecido 11 millones en 18 días. ¿Sí? Más o menos son una cantidad semejante. Y en muertes tenemos 4.5, casi 4.6 millones de fallecidos en el mundo. Teníamos apenas 4.4, ¿no? 4.4 millones. Millones. Significa que han fallecido más de 100.000 personas, entre 100 y 150.000 personas en este lapso de tiempo desde la última vez que hemos conversado. Eso a nivel mundial. Y eso es una cantidad bastante reconocible. ¿Qué es lo que ha cambiado? Sigue siendo la primera. No está India, Brasil. Está... Y porque Irán, Reino Unido, ha pasado del segundo a tercer. Ok. Creo que estábamos en este cuadro, ¿verdad? Estábamos en Perú. Sí, habíamos hablado a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces estábamos en Perú y vamos a retomar en el punto de aquí. En Perú, la última vez que conversamos, hasta el 14 de agosto, teníamos una cantidad de casos y fallecidos distintos que tenemos ahora. 2.133.000 casos, ¿sí? Y ahora tenemos en 18 días 2.155.000 casos de COVID en nuestro país. Y en cantidad de fallecidos hemos pasado de tener 197.000 casos a pasar de tener 198.000 casos. O sea, en 2 semanas y media, un poco más de 1.100 fallecidos en estas 2 semanas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vamos a comparar el cuadro y nosotros vemos aquí algo que tenemos que tener como muy importante, que es la tasa de letalidad. ¿Sí? Vemos acá la comparación anterior y la de ahora. La tasa de letalidad en Perú es 9.21. Ese es un dato importante, porque es la cantidad de fallecidos según la población peruana, ¿no? Y cada región tiene una población distinta y tiene una tasa de letalidad. Yo quiero que vean la tasa de letalidad, ¿no? O sea, cuánta gente muere, ¿no? Según el porcentaje. A nivel nacional es 9.21. En Lima es muy parecido, 9.32. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar aquí? Que una de las regiones con mayor tasa de letalidad en todo el país es Ica y en segundo lugar es Lambayeque. ¿Ha cambiado mucho eso? Sí, apenas un poco y ha bajado. Lambayeque tiene de 14.15 en unos días, en 2 semanas y media, a bajar a 14.09, casi nada. La tasa de letalidad está por encima de 14% y es la segunda más alta a nivel nacional. En este cuadro lo podemos ver porque hay regiones donde se nota y se habla que el COVID está bastante incidente, pero sin embargo la tasa que tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a hablar hasta el final porque vamos a tener muchos cuadros comparativos, es la de letalidad. Lambayeque tiene una letalidad muy alta. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que llegan a tener COVID,
en nuestra región, en Lambayeque, es más probable que mueran que en otras regiones. ¿Por qué situaciones? Hay muchas situaciones, ¿no es cierto? Nuestra situación misma de salud, ¿no? Los tipos de variantes que se pueden presentar en nuestra región, etcétera. Podemos hablar de muchas cosas y muchas causas, pero no quiero que pierdan este cuadro, porque este cuadro es muy importante. El siguiente cuadro es tasa de positividad. O sea, de cada 100 personas sospechosas de COVID, vamos a tener cuántos casos positivos realmente. Una cosa es ser sospechoso y otra cosa es que salga positivo, positividad. En el Perú es 13.23 y en Lima 11.6. En nuestra región es 16. ¿Es una de las más altas? Sí. ¿Es la más alta? No. Las regiones de la Selva, Loreto y San Martín son bastante más altas. Llegan hasta 20% y 18%, muy por encima de Ica y Lambayeque, que están en 16%, o de Piura, que nos supera por un poco. ¿Cuánto ha cambiado esto en nuestra región? Ha cambiado de ser 13.23 a ser 12.7 a nivel nacional. Y Lambayeque en 2 semanas y media ha pasado de 16% de positividad a 15.4. Esto es muy importante y esto es algo que yo quiero que un poco lo vean, porque vamos a verlo en diferentes cuadros. Voy a retroceder hasta este punto. En Perú, en letalidad, hemos bajado de 9.25 a 9.21, o sea, apenas 0.04. Y en Lambayeque hemos pasado de 14.15 a 14.09. O sea, hemos bajado apenas 0.06. Hemos bajado un poquito. Pero si nosotros comparamos cuánto ha bajado en 2 semanas y media en positividad, vamos a encontrar que en Perú de 13 puntos... Una última vez, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha perfectamente. Ya, muy bien. Entonces, vamos a... Se acopla. Bien, ahora sí. Quedamos con un audio. Muy bien, esta es una imagen nueva que estoy presentando. Es una imagen de cantidad de hospitalizados y cantidad de pacientes en UCI. En este lapso de tiempo es el mismo 15 de agosto y la comparación con el día de hoy. Tenemos que al 15 de agosto teníamos 4.733 hospitalizados. Eso al día de hoy ha disminuido a 3.700 hospitalizados. Eso es hospitalizados en el día. Significa que la evolución de las personas en el Perú ha ido reduciéndose en cantidad de hospitalizados en el país. Esto es un dato muy importante. Y también comparando con la cantidad de pacientes que estaban en cuidados intensivos, para esa fecha, en quincena, era de 1.500 personas que se encontraban en UCI con cuidados intensivos y ha pasado a tener 1.100 personas usando ventilación mecánica en UCI. O sea, ha reducido 400 personas por día. Esto es información por día, no es un acumulado. Esta información también ha variado. Estamos nosotros con información actualizada con respecto a lo que es los fallecidos, ¿no? Y estos fallecidos por etapa de vida, nosotros nos encontramos aquí que la cantidad de fallecidos es mayor en población adulta mayor, 137.000 fallecidos y en población adulta 57.500 fallecidos al día de hoy. Esta es data de SINADEF, ¿ya? En el grupo etario nosotros podemos comparar la población varón y población de sexo femenino. Y nosotros vemos aquí que en rojo se encuentra la población de sexo femenino y en amarillo la población de sexo masculino. La cantidad de gente que fallece es notoriamente mayor en sexo masculino. Lógicamente los varones tenemos un riesgo casi el doble, ¿no? de fallecer que una mujer. Ese es en nuestro país y también eso ocurre en diferentes partes del mundo. Entonces, el grupo etario adulto y adulto mayor es el que ha tenido mayor cantidad de fallecidos. Esta es data completa, o sea, no solamente de gente que ya está vacunada, sino la cantidad de gente que ha fallecido hasta el momento. Y en el segundo es fallecidos según sexo y grupo de edad. Notoriamente los fallecidos varones son la mayor cantidad.
Correcto. Este es el primer cuadro que nosotros vamos a ver de fallecidos según SINADEF hasta el día de hoy. Y las dos curvas. Vamos a comenzar a ver cuadros sobre curvas. ¿Sí? Este cuadro de aquí es uno de los primeros cuadros que nos denota claramente la diferencia entre la primera y la segunda ola. Esta es un cuadro comparativo de las dos olas que hemos tenido, y es importante entenderla para nosotros poder pronosticar y sacar una conclusión al final de esta exposición de cómo nos va a ir en la tercera ola. Vemos que en casos, la primera ola tiene una curvatura bastante robusta, y si comparamos con la segunda ola, ¿cierto? La segunda ola se nota más robusta, ¿no? Con picos más altos de casos, pero si comparamos punto por punto, hay ciertas similitudes, sobre todo en el pico principal, en cantidad de casos. Y eso es lo importante para todos en lo que vamos a ver a partir de ahora. Doctor Jean-Pierre, no ha cambiado la filmina. Quiero que vean cómo se ve la curva y el gráfico de la primera ola y cómo se ve el gráfico de la segunda ola. Y comparamos. Aquí está. No se está viendo el cambio. La primera ola en celeste y por encima la segunda ola en azul. Vemos que en el caso del primer pico es mucho mayor en el caso de la segunda ola, pero el segundo pico llega casi a la misma cantidad de gente infectada, 60.000. 60.500 en la primera ola, 60.700 en la segunda ola. Es bastante igual. Bastante igual. Ya cambió la presentación. Ok, ahora sí, se escucha bien. Estamos ahí. Sí. Bien, les decía que teníamos que comparar en casos la primera ola con la segunda. ¿Por qué es importante ver esto? Porque luego vamos a entender cuando tengamos letalidad, cuando tengamos muertes, comparar los casos versus las muertes. En eso vamos a terminar para poder tener conclusiones. Vemos casos que en la primera ola, es cierto, es un poco menor, pero tiene bastante parecido a cómo se presentó la segunda ola. Y para poder entenderlo, este mismo cuadro lo hemos superpuesto en esto. Estos son casos. Primera ola en celeste y segunda ola en azul. ¿Ya? La primera ola llega en su primer pico, es cierto, más bajo, y la segunda ola, el primer pico, llega mucho más alto. Pero el segundo pico de la primera ola llega a 60.500 casos, y el pico de la segunda ola, es cierto, llega más rápido, pero llega al mismo punto, 60.700. Entonces, la segunda ola no fue mucho peor en cantidad de casos que la primera ola, solo fue mucho más rápido. Ahora, vamos a comparar no los casos, sino los fallecidos. Y miren la diferencia. Esta primera ola en casos, ¿no es cierto?, ha tenido un tamaño de 4.100 fallecidos, 4.400 fallecidos, pero ahora comparemos con la segunda ola y la cantidad de casos que superan los 4.000 son de muchas más semanas epidemiológicas hasta lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? La cantidad de casos que ha reducido. Miren la cantidad de semanas epidemiológicas que hemos superado los 4.000, incluso los 5.700 fallecidos por semana. Vamos a comparar ahora la superposición de la segunda ola en cantidad de fallecidos. Y tanto en la primera curva como en la segunda curva, que es la que se nota, es muy superior la cantidad de fallecidos en el caso de la segunda ola. Y no es que se haya dado más rápido, se ha dado simplemente en mayor cantidad de fallecidos. La segunda ola fue mucho más letal para nosotros como peruanos que en la cantidad de casos. Vale decir, se infectaron una cantidad bastante semejante a la primera ola, pero falleció mucho más gente que en proporción a la primera ola. Esa es la conclusión que hemos tenido. ¿Cómo hemos evolucionado? Este es un cuadro nuevo. ¿Cómo hemos evolucionado? Yo quiero mirar aquí a la derecha. Y vemos que, por ejemplo, del 28 de julio, ¿sí?, teníamos una cantidad de casos por semana y una cantidad de fallecidos. Y luego tenemos una variabilidad por semana.
teníamos una variabilidad de 67, luego en los inicios de agosto hemos tenido una variabilidad bajando hacia 60, algunos picos de 50, pero hasta quincena de agosto hemos tenido variabilidad bastante semejante. Pero en los últimos veintitantos días que tenemos aquí desde la última vez que nos vimos, ¿no? 20 de agosto, 18 de agosto, tenemos ya por debajo de 60. Y lo que ha sucedido es que al 6 de septiembre, que estamos aquí, ya no solamente hemos bajado de 60, sino hemos bajado de 50 casos por semana, perdón, por día. Hemos bajado de 40 y ahora estamos en aproximadamente 30, 30 y tantos casos por semana. O sea, el incremento ha ido disminuyendo aún en estas últimas semanas. Eso es importante, eso es bueno. Ojo, eso no quiere decir que se evita la tercera ola, significa de cómo estamos evolucionando aún. Y este cuadro es importante que lo vean porque este cuadro sí es día por día. Desde el primer día, en marzo del año pasado, vemos aquí, no sé si se ve la flechita, ¿verdad? Vemos cómo llegó la primera ola, en casos, ¿ah? Luego llegó la segunda ola, pero miren que la meseta entre la primera y la segunda ola está por aquí. ¿Y cómo empezamos en marzo? Está acá. ¿Y cómo nos encontramos ahora en septiembre? Nos encontramos en el mismo nivel que cuando empezamos la pandemia en marzo del año pasado. Más bajo no podemos estar. ¿Se ve claro? Aún en estos días ha ido bajando, ¿no? Desde julio, agosto y ahora septiembre, esto se ha seguido bajando en cantidad de casos. Ojo, en casos nos encontramos en el mismo punto con el que empezamos la pandemia el año pasado en marzo. Y esta es la evolución por meses. Nosotros vemos, por ejemplo, que en agosto del año pasado fue el mes más duro en casos. Y nosotros vemos que en este año, marzo, fue la cantidad de casos mucho más alta de la segunda ola. Casos. Luego abril fue bastante duro, pero abril no fue peor que agosto del año pasado. El peor mes en casos fue marzo. Ahora vamos a ver la cantidad de fallecidos. Y miren la disposición. Nosotros empezamos en fallecidos aquí. Después de la segunda ola llegamos a este punto. Aproximadamente todavía más de 100 casos de fallecidos entre noviembre y diciembre. Y luego nosotros estamos no en el mismo punto de partida, estamos más arriba. Todavía estamos por los 30 casos, 40 casos, a veces 50 casos de fallecidos por día. Todavía no hemos llegado al punto cero. Entonces, vamos notando que una cosa son casos y otra cosa son fallecidos. Fallecidos no ha reducido todavía sustancialmente. Esta es una curva por mes. Miren cómo era el año pasado, mes mayo, mes muy malo, junio, terrible, julio, el peor mes de la primera ola. Pero comparemos con casos. En casos, agosto fue el peor mes del año pasado, pero sin embargo, agosto no fue el peor mes en fallecidos el año pasado, sino fue julio, un mes antes. Y si comparamos la segunda ola, miren la diferencia en cantidad de fallecidos. Vamos a comparar en casos. El peor mes de la segunda ola fue marzo, en casos. El peor mes en fallecidos en la segunda ola fue abril. Y todos recordamos cómo fue ese mes y qué terrible fue ese mes para la cantidad de fallecidos que hubieron. Entonces, el mismo mes donde hay mayor cantidad de casos no es el mismo mes donde hay mayor cantidad de fallecidos. En la primera ola, más casos hubieron un mes antes y en la segunda ola fue al revés. Ese es un comparativo de meses, bastante importante. Y cuando queremos ver la cantidad, bueno, por regiones, la letalidad por regiones, miren qué región está en primer lugar, Ica, y en segundo lugar, Lambayeque. Y vemos en el mapa pintado con el tono más azul toda la franja de la costa norte, incluso Ancash, ¿no?
Lima, Ica. Toda esta franja costera, con predominio del norte, es la zona más letal para COVID, más letal. La Libertad, Piura y por arriba, Lambayeque, solamente superado por Ica. Les dije, Lambayeque es la segunda región más letal. ¿Qué quiere decir? Que de la cantidad de casos que se presentan en esa región, mueren más personas. Todo el norte es una región con bastante letalidad. Yo quiero ahora entrar a esta situación para poder entender la tercera ola, porque yo hoy he tenido turno hasta las 7:30 y he estado de las 7:30 de la mañana viendo no solamente pacientes del centro de salud, sino justamente en la tarde viendo casos COVID. Y lo que vemos ahora en casos COVID no está en relación con lo que vemos en el día a día, y el cuadro que nos presenta nos puede explicar algunas cosas. Yo quiero que presten atención aquí. Miren el cuadro de arriba. Perú, Lima y Lambayeque. Casos. Miren la curva. La curva va en reducción. Y vemos que, ¿se acuerdan? La curva está en casi cero, casi bastante semejante a como estábamos el año pasado. ¿Ven? Perú, Lima, ¿cómo está? Y Lambayeque, ¿cómo está? Estamos como si hubiésemos empezado recién, como si fuese marzo, como si hubiese recién empezado. No hay detección de muchos casos de COVID. Pero, sin embargo, comparemos con la letalidad. ¿Cómo ven este puente? ¿Lo ven que se reduce? No drásticamente, no sustancialmente. ¿Ven el de Lima Metropolitana? No es una curva que esté hacia abajo con notoriedad. No es igual a la curva de casos. La curva de fallecidos no necesariamente ha disminuido con esa misma velocidad. Y vemos en Lambayeque que es bastante disparejo. Yo creo que eso tiene que ver con los reportes que se presentan, pero no está en una situación hacia abajo, está en arriba, abajo, y está en una situación bastante parecida al nivel nacional. Yo me pregunto, ¿casos versus fallecidos guardan relación? Les explico un poquito lo que yo veo todos los días. Vemos casos de pacientes, varones, sobre todo mujeres, que se están enfermando, que llegan a tener COVID, síntomas de COVID, todos los síntomas de COVID, incluyendo pérdida del olfato, y cuando les hacemos la prueba, sale negativo. Esto es algo que viene sucediendo desde julio y agosto. En septiembre siguen sucediendo. Ojo, en agosto lo he visto un poco más, recién va una semana de septiembre, vamos a ver cómo se comporta. Pero lo que veo sí está en relación a esto. Veo que la cantidad de casos detectados ha disminuido. Pero, sin embargo, vemos que los fallecidos no han disminuido. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo tenga de 100 sospechosos, 3, 4, 5 positivos. Acá estamos. Pero de 100 sospechosos se muere la misma cantidad de gente. Más que los casos. Entonces, ¿qué es lo que se presupone? Y eso es algo que les puedo adelantar. Es una conclusión a la que estoy llegando ya. Es que se está detectando COVID solamente clínicamente. Si uno a veces se hace la prueba, sale negativo. Estas nuevas variantes que están apareciendo, y las últimas sobre todo, están saliendo con resultado de COVID negativo. Pero, sin embargo, eso no significa que la pandemia haya desaparecido, que ya estamos en el punto más bajo. Los casos están, los casos se ven, los casos los vemos. Y la gente sigue muriendo. Siguiente. ¿Cómo puedo ir entendiendo entonces si es que nos encontramos ante una situación en el cual hay casos todavía, pero no son detectados, y sin embargo encuentro yo fallecidos? Tengo que entender las variantes. La vez anterior yo les mostré unas variantes y estas variantes han cambiado y el panorama ha cambiado bastante. En el mundo existen diferentes tipos de variantes, ¿no? El COVID ha sufrido una evolución desde la A hasta la Z. Nosotros vemos con la letra A y con la letra B, con la letra C, variantes.
mientras más numeritos tenga, significa que de una rama de la B han ido teniendo variantes. La epsilon tiene B1427, la eta también tiene B1525, la iota B1526, kappa, y de aquí sale la beta también, y la delta, B1617, y la nueva que es la mu, B1621. Todos son ramas de la B. Tenemos otras, donde antes conocíamos a las variantes por el lugar donde venían. Conocíamos que la variante gamma es la de Brasil, conocíamos que la variante alfa es la de Reino Unido, ¿no? Conocíamos a la variante de Sudáfrica, que era la beta, conocemos a la variante de la India, que es la delta. Tenemos a la variante lambda, que les decía yo, que es originaria del Perú, ¿no? Que es la C37. Pero nosotros lo conocíamos como la variante andina, la variante lambda. Entonces, la OMS clasificó ya no por países, sino por nombres, ¿no es cierto?, denominaciones, de la alfa hasta la Z, de las variantes. Y tuvo dos clasificaciones de variantes: variantes de interés y variantes de preocupación. Las que están más relevantes son las variantes de preocupación, porque las variantes de preocupación son las que están predominando en el mundo. Por eso es que ahora nosotros vemos que la variante de preocupación, por ejemplo, es la delta en el mundo, la que está predominando en el hemisferio norte, en Reino Unido, en India, en Estados Unidos, en España. Todo el hemisferio norte, que está con la tercera ola, está con predominancia de la variante delta. Es una variante de preocupación mundial. Ya la variante alfa está dejando de ser de preocupación porque ya no está predominando mucho. Y yo quiero que le presten atención a la variante gamma de Brasil, la P1, la variante gamma. No les había hablado de esa. La variante gamma, hasta donde yo lo he podido tratar pacientes, es la peor variante que yo he visto. Es una variante que yo quiero que le presten atención, la variante de Brasil, la variante que entró, ¿no?, por la selva peruana, desde Manaus, y ahora se ha diseminado en nuestro país. Hasta el 20 de agosto teníamos nosotros una distribución de las variantes en nuestro país, ¿sí? En el Perú. ¿Cuál era la variante que predominaba? Ojo, miren que les estoy hablando en tiempos pasados. La variante que predominaba en un 70% era la variante peruana, la variante lambda. Todos hablan de la delta. Hablábamos de la brasileña, ¿verdad? Pero no hablábamos de la variante lambda. Nadie conocía la variante andina. La variante andina, y está pintado en color rosa, era la variante que predominaba en el Perú. Era la variante de la segunda ola. Incluso quien le habla pensábamos de que la variante que predominaba era la variante del Reino Unido. Y no, era la variante lambda. Aquí vemos, la variante lambda es la variante que se originó en Perú. Correcto. Entonces nuestra variante fue una de las más fuertes. Y ahora esta variante se encuentra ya en otros países y es, antes no estaba en el mapa, ya es una variante de interés para la OMS. ¿Qué? Y es una variante de interés. Y ocupaba el 70% de los casos en Perú. Y las variantes predominantes, ¿no es cierto?, estaban aquí en la cabeza: la lambda, la gamma y la delta, en cantidad de casos reportados. Ya la variante delta estaban apareciendo en cantidad de casos. Miren la diferencia, ¿no? Lambda con gamma. Era bastante poco la variante brasileña. Para que veamos aquí la variante brasileña y la gamma. ¿Sí? La variante brasileña, para no perdernos. Ahora veamos esta distribución. Este cuadro es de hoy, hasta el 7 de septiembre. Este cuadro nos da el mapa de distribución de variantes y cómo ha ido variando. Miren aquí, lambda, y luego la gamma es la que ha ido creciendo. Y hasta el día de aquí, que vamos acá, no lo vemos, está en chiquitito. Pero les adelanto, la variante gamma, la variante brasileña, es hoy la variante predominante en el Perú. Voy a retroceder para mirarlo aquí. La variante peruana era la predominante, 70.56, y la segunda era la brasileña, y la tercera era la variante delta. Hoy en día esto ha cambiado.
La variante brasileña, al día de hoy, se ha convertido en la variante predominante y hay más casos de variante gamma que de variante peruana. Es decir, la variante brasileña ha crecido sustancialmente y ahora es la variante que predomina en nuestro país. Estábamos preocupados en la Delta, estamos preocupados en algo nuevo que se llama Mu, pero sin embargo no estamos viendo que la variante brasileña es la que se ha convertido en la variante que ha predominado. Y ojo, para mí, repito, porque he tenido casos y he tenido reinfección con variante brasileña, es la peor que he visto, es la que más neumonía ha causado. En este cuadro vamos a ver en algunas regiones, ¿no?, las variantes que son de preocupación y cómo está la distribución, y la variante lambda, la variante mu ya se contabiliza, incluso ya hay 99 casos, ¿no?, de variante mu, ¿no? La variante mu, para hablarles un poquito de, se está hablando ahora de la variante mu, es una variante que tiene mayor cantidad de registros en Colombia, se piensa que ha salido de ahí, y de Ecuador, así como la variante peruana también tiene esa particularidad, pero mayor cantidad de casos hay en Colombia, ¿no? Tiene esta misma clasificación. Es la variante que ahora también es de preocupación, no es de interés, perdón, es de interés. Es de interés, no es de preocupación porque todavía la preocupación para nosotros es la variante brasileña. Y vemos aquí Lambayeque. ¿Cuántas variantes hay en Lambayeque? Y les presento aquí. Acá está. La variante gamma tiene 21 casos. La variante delta tiene 8 casos. Lambayeque. 8 casos. Todos estamos preocupados por la variante delta. 8 casos. Y sin embargo tenemos 21 casos de variante brasileña reportados al día de hoy. Y la variante lambda en Lambayeque sigue siendo el predominante en Lambayeque, la variante peruana, la variante andina. Pero esta variante andina es la que está en verde. Si vemos aquí el cuadro de abajo, o sea, está reduciéndose. Cada vez hay más casos de gamma en Lambayeque. Ojo, ojo con la brasileña. Ojo con la brasileña en Lambayeque. En el Perú es diferente, pero en Lambayeque tenemos 3 casos, o sea, 3 variantes. La variante andina, que todavía es la predominante, la variante brasileña, que es la segunda predominante y que está en aumento, y la variante delta. ¿Quieren saber de la variante delta? Correcto, vamos a hablar de la variante delta en Lambayeque. Les presento, son 8 casos reportados hasta el día de hoy de variante delta. Estos casos, el primer caso fue encontrado el 27 de julio en Lambayeque, para Fiestas Patrias. Ahí se infectaron. Y para la siguiente semana hubo 7 casos más. Pero les comento algo, hay 9 nuevos casos y hay 244 casos en todo el país, pero en Lambayeque no se han reportado más casos en los últimos reportes. Estos 7 casos que se han presentado en la siguiente semana, o sea, la primera semana de agosto, ya no ha habido nuevos casos de variante delta en las siguientes semanas, hasta ahora. Ese es bueno, ojo, es positivo. Pero ¿dónde están? Acá está el mapa de Lambayeque. Y se han presentado 2 casos en Pimentel, 2 casos en La Victoria, y los otros 4 casos están en el distrito de Chiclayo. No hay en otros distritos. Esos 3 que le acabo de mencionar. ¿Quieren ver un poco más? Acá está el mapa. Pimentel, muy cerca de la playa. Pimentel, ¿no es cierto?, por donde están las nuevas zonas residenciales de Pimentel, pero todavía en la carretera de Chiclayo a Pimentel, se ve acá en el mapa. Los que están arriba son los de La Victoria. Y estos de aquí son del centro. No, unos están alrededor de la Avenida de las Américas, con Bolognesi, prolongación Bolognesi. El otro está cerca del Estadio Elías Aguirre. Y el otro está exactamente, lo he visto, en ¿dónde está el Cristo? Cruz de la Esperanza. Cruz de la Esperanza. Son los casos de Delta que se están presentando hasta ahora en Lambayeque. Los demás están aquí en La Victoria y por la parte de atrás del estadio, creo que es Jorge Chávez, sí, más o menos por ahí. ¿No? Esas son las zonas donde se han presentado casos de variante Delta. Este es el mapa de calor, donde se han presentado los casos.
variando las variantes a lo largo de los meses, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Y esto es un poquito lo que yo quería explicarles. Estos son reportes, probabilidades, estadísticas de cómo nos iría en la variante, en la tercera ola, ¿no? Yo la vez pasada lo presenté y les expliqué un poco más, pero yo creo que con lo que hemos explicado y presentado en los cuadros anteriores, nos da a entender de cómo vendría la tercera ola, y tiene bastante variabilidad con lo que vemos acá. Según estos cuadros que estamos presentando aquí, el escenario probable y el escenario menos probable es donde nosotros vamos a tener cantidad de casos, ¿no? Y cantidad de sintomáticos y de fallecidos mucho más alto que en la segunda ola y que en la primera ola. Incluso las estadísticas podrían darnos semejanza de que en la tercera ola podríamos tener tantos casos como en la primera y la segunda ola juntas, ¿no? En la situación menos probable nosotros tendríamos 1 millón, casi 2 millones de casos. En la situación más probable. Pero en la situación menos probable tendríamos más de 3 millones de casos. 3.3 millones. ¿Alguien recuerda cuántos casos tenemos hasta el día de hoy sumando la primera y la segunda ola? Más de 2 millones. ¿Y cuántos casos podríamos tener entre 2 millones y 3.3 millones? Solo en la tercera ola. El gobierno espera una cantidad, en el peor escenario, de más de 100.000 muertes. 115.000 muertes es lo que pronostica el gobierno. ¿Cuántos fallecidos tenemos hasta el día de hoy si hemos visto los primeros cuadros? ¿Alguien lo recuerda? Vamos por acá. Total de casos en el Perú. 198.000 fallecidos hasta el momento, entre la primera y la segunda ola. En el peor escenario, el gobierno peruano pronostica 115.000 muertes. Es bastante. Es bastante. Es una cantidad de fallecidos bastante semejante a lo que sucedió en la segunda ola, y obviamente eso es catastrófico de llegar a suceder. ¿Cuáles son las circunstancias que nos podría llevar a ello? Bueno, habría que hablar también de cantidad de vacunas, ¿no? Este mes, con bastante importancia, se ha llegado a una cantidad de vacunaciones importantes, ¿no? En los meses siguientes se espera que todavía sigan llegando vacunas Sinopharm y Pfizer, ¿no? Hay vacunas AstraZeneca también en el país, ¿no? Que se están repartiendo en la selva y en la sierra. Y hay también convenio con Sputnik que todavía no se sabe cómo van a llegar, ¿no? Primero se dijeron que iban a llegar en septiembre, no van a llegar en septiembre, luego el ministro dijo que iban a llegar en enero, y ahora ha salido el presidente ayer a decir que vamos a tener una fábrica de Sputnik. Entonces eso aumentaría la cantidad de vacunas Sputnik, pero ¿cuánto demorará en construirse una planta, en instalarse, en ver los procesos y que empiece a producir vacunas para nuestro propio país? Yo creo que algunos meses más todavía. Entonces, la cantidad de vacunas es bastante semejante y la velocidad de vacunación va a ser bastante semejante a lo que hemos venido teniendo en este último mes. Ni tan rápido ni tan lento. Yo quiero que vean este cuadro porque este cuadro es bastante importante para poder entender cantidad de fallecidos según hospitalizados. Este es un cuadro, no es una investigación, es una data del Ministerio de Salud en base a hospitalizados. Según la cantidad de pacientes que ha fallecido desde que empezaron las vacunaciones en febrero, aproximadamente han sido más de 88.000 muertos desde febrero hasta septiembre. De los 88.000 muertos, 40.000 estuvieron hospitalizados. Menos de la mitad.
Este trabajo, esta investigación, esta data, es de los hospitalizados. O sea, es una información bastante considerable, casi 40.000 personas. Y esta información dice lo siguiente. De la cantidad de hospitalizados, casi la mitad murieron. ¿Correcto? Ok. Ahora, vamos a compararlo con la cantidad de personas que han sido vacunadas y que no han sido vacunadas. Esta mitad de gente que murió son de gente no vacunados. O sea, entrar a hospitalizarte no vacunado te da un porcentaje bastante alto de que mueras por COVID. Este cuadro de aquí. ¿No? Fallecidos, acá estamos, son fallecidos, en el cuadro de aquí a la izquierda. No vacunados. En cambio, si nosotros tenemos por lo menos una vacuna, ¿no? El porcentaje de fallecidos ya no es de 40%, sino de 13.5%. Y si nosotros tenemos 2 dosis, el porcentaje de fallecidos es apenas 2.4%. Entonces, si yo comparo el estar vacunado con las 2 dosis, ojo, hablo de las 3 vacunas, Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer. Estar vacunado con las 2 dosis reduce tu porcentaje de fallecer a 2%. En cambio, no tener ninguna vacuna para los no vacunados, infectarse, va a significar más del 40, casi 44% de riesgo de fallecer. Muy alto. ¿Se entendió? Ahora les tengo otro cuadro, que es cantidad de fallecidos por el tipo de vacuna que se han aplicado. Alguien me pregunta, doctor, entonces, ¿la vacuna, a pesar de estar vacunado, yo puedo morir? Sí. Sí puede fallecer. Es más, han habido una cantidad de fallecidos bastante grande, ¿no? Si alguien me dice que el 2% de hospitalizados muere, ¿cuántos hospitalizados han habido? Casi 40.000, ¿no es cierto? Si sacamos el porcentaje, entonces es casi 2.000 personas que han estado falleciendo a pesar de estar vacunados. Ese es un número alto, pero no es comparable con la cantidad de fallecidos que hay que no tienen vacunas. Es mucho más alto. Si alguien me dice si alguien puede morir vacunado, sí, pero la comparación es tremendamente alta, es muy diferente. Y yo les quiero mostrar aquí una información que es bastante interesante. De los fallecidos, ¿no es cierto?, estando hospitalizados, que recibieron 2 dosis de Pfizer, murieron 3 personas de cada 100. O sea, 3% de personas fallecieron con 2 vacunas de Pfizer. Si yo comparo con la AstraZeneca, estando hospitalizados y teniendo COVID, a pesar de que estuvieron con 2 dosis de AstraZeneca, murieron 4%. Un poco más que Pfizer. Pero miren abajo. De cada 100 personas hospitalizadas con COVID que estuvieron vacunadas con Sinopharm, solo murió 1%. O sea, menos porcentaje de personas murieron vacunadas con Sinopharm que con AstraZeneca y con Pfizer. Ojo, no estoy dando conclusiones. No estoy diciendo que la Sinopharm es mejor que la Pfizer. Porque recuerden que la Pfizer fue aplicada en tercera edad. Y la tercera edad es más vulnerable. Si se contagia de COVID, puede morir. Y la Sinopharm ha sido aplicada a personal de salud. Por supuesto que ha estado expuesto. Y recién está siendo aplicado a personas menores de 50 años, menores de 40 años. El riesgo de morir es menor. Pero miren que los datos de fallecidos con Sinopharm no es alto, es bajo. 1 de cada 100 personas comparado con las otras. Entonces, la vacuna Sinopharm no es mala, la vacuna Sinopharm es buena. ¿Me dejo entender? Incluso, vamos a ahondar más en el asunto. Personas vacunadas con una sola dosis. Miren AstraZeneca.
El 39, o sea, casi el 40% de personas con una sola dosis de AstraZeneca murieron en el hospital. 39% es bastante alto. O sea, con una sola dosis, AstraZeneca solamente te protegía 60.7% a pesar de estar hospitalizados. Miren a Pfizer. Pfizer, 79, casi 80% te protegía, pero 20% de personas con una dosis de Pfizer murieron hospitalizados con COVID. Ahora miren Sinopharm. Con una sola dosis, 97% de protección en pacientes hospitalizados de morir por COVID. O sea, solamente 2.7% murieron con una sola dosis de Sinopharm. Entonces, ¿alguien me va a decir que la Sinopharm no es buena? Acá está la evidencia. Esta es información no de 100 personas, esta es información de casi 40.000 personas hospitalizadas. Información de febrero a agosto del 2021. Sobre la cantidad de vacunación, que es lo que nosotros tenemos que trabajar más, nosotros, miren, con una dosis estamos peor que Ecuador, Colombia y Bolivia. Ojo, Ecuador, una cantidad tremenda, ¿no?, de porcentaje de vacunados con una dosis y con 2 dosis. Están casi al 60% de su población con una dosis y ya llegaron al 50% con una sola dosis. Totalmente vacunada. Esto es importante, pero es todavía bajo. El presidente ayer ha dicho que este mes debe llegar al 50%. Yo lo veo bastante difícil, pero vamos a ver cómo va. Las vacunas van a llegar, pero la tercera ola también va a llegar. Al día de hoy, la población de Estados Unidos, que ha superado el 50% de personas totalmente vacunadas, y a pesar de ello han tenido, miren, este pico de la tercera ola, ¿no? Bastante cerca de lo que fue su segunda ola, y recién están aumentando ellos. En el Reino Unido, con 60% de personas totalmente vacunadas, miren la tragedia que está sucediendo allá con la cantidad de casos de personas, a pesar de tener 60% de su población vacunada. En Israel, que es muy superior todavía, miren la cantidad de casos que se están presentando en la tercera ola. Nosotros, con apenas 25% de personas totalmente vacunadas, ¿creen que no va a suceder la tercera ola? Yo creo que sí va a suceder. Y estas son las estadísticas en Perú. En la situación más conservadora, ¿no es cierto?, estamos pronosticando 1.600.000 casos y en el peor escenario 2.400.000 casos de COVID, y en fallecidos, en el escenario conservador 35.000 casos y en el peor escenario 52.000 casos. Ya les dije que en la última data el Perú, el gobierno está estimando más de 100.000 fallecidos en la tercera ola. Eso es lo que ha pronosticado. Esta misma situación de pronósticos de escenarios se suscitó en la segunda ola, y para la segunda ola se tenía pensado en el mejor escenario, en el escenario más conservador, 15.000 fallecidos, y en el peor escenario 20.000 fallecidos. Les cuento que para la segunda ola hubieron 100.000 fallecidos. O sea, hubieron 5 veces más fallecidos que lo que se tenía pronosticado. Ahora este cuadro que nos muestra nos dice que podría haber entre 35.000 y 52.000. El gobierno dice ahora que probablemente 115.000 en el peor escenario. Yo espero que no. Pero va a ser una tercera ola bastante dura, sobre todo para los no vacunados. Yo publiqué hace unos días esta información, que es una comparación de Israel y Estados Unidos. Miren aquí el cuadro. En el cuadro de aquí, Israel tiene mayor cantidad de casos, ¿sí?, de COVID que Estados Unidos. Miren, muy superior, casos de la tercera ola. ¿Sí? Estados Unidos está por acá, tercera ola. Pero sin embargo, a pesar de que Israel tiene más casos que Estados Unidos acá abajo, al revés, tiene mayor mortalidad por COVID que Israel. ¿Por qué? Israel tiene 63% de población
totalmente vacunada con 2 dosis. Estados Unidos tiene 52% de su población con 2 dosis, completamente vacunada. Eso significa que tener un porcentaje mayor de población vacunada te pronostica menor mortalidad. Probablemente tengas más casos, pero el tema es no llegar a morir. Y este cuadro, comparando dos países con una alta tasa de vacunación, es importante. Les doy una noticia. El día de hoy ya se están publicando que en Tacna se está convirtiendo en la primera región que ya está vacunando mayor de 18 años. Significa que su tasa de cobertura es bastante alta. Está superando probablemente más del 70%. Y paralelamente se ha detectado que desde hace 6 días Tacna presenta 0 fallecidos en los últimos 6 días. No hay reporte de fallecidos desde hace 6 días en Tacna. ¿Eso es coincidencia? Yo creo que no. Seguramente Tacna tendrá casos, pero no tiene reporte de fallecidos en estos días. Y bueno, esto es un cuadro que para mí de verdad que es bastante conmovedor, porque esto es algo que no queremos ver, no aquí, sino en ninguna parte del mundo. Y lógicamente no queremos llegar a esta situación de tener 4 millones de casos y 115.000 muertos en el país, en nuestro Perú, en diferentes lugares. Hemos visto cómo Lambayeque es uno de los lugares donde mientras más casos haya, más mortalidad va a suceder con la población que tenemos, y eso es algo que tenemos que tener mucha preocupación. Decisiones políticas sobre si vamos a ir al colegio, esas son varias preguntas que las personas están haciendo, y yo quiero dejar con este cuadro la exposición de hoy día, y bueno, atento a ustedes a cualquier pregunta que me puedan dar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jean-Pierre. Realmente nos deja con una mayor preocupación, pero también con el mensaje de que la vacunación va a ayudarnos mucho, sea cual fuera la vacuna, y que hay que tratar de que la mayor población se vacune, ¿no? Realmente vemos que los vacunatorios están vacíos en la mayoría de los casos, y hay que promover la vacunación. Saludamos la compañía de nuestro país gobernador Juan Carlos Contreras y abrimos la rueda de preguntas. Tenemos una pregunta, doctor Jean-Pierre. Sí, claro. ¿Por qué la prueba sale negativa? Concretamente, en estos casos, como nos ha comentado, que tienen todos los síntomas, están identificada ya la COVID, tienen neumonía, pero la prueba sale negativa. Yo he tenido en este tiempo pacientes de la parte privada y pacientes de la parte pública. Yo les digo que donde he encontrado bastante esto, y a nivel nacional, es con las pruebas que nos entrega el Estado. Un tiempo estuvieron con pruebas de antígeno, que es la que más se está usando, y en estas pruebas de antígeno tienen una marca que son coreanas, y sin embargo cuando veo pacientes que vienen de la parte privada y se hacen en laboratorios, son pruebas de antígenos de origen de Estados Unidos, de origen americano. ¿Eso es un factor? Sí, sí podría ser un factor, porque estas nuevas variantes no son sensibles y probablemente no hayan tenido control de calidad con estas situaciones que se han dado. Hablo de la variante Delta, hablo de la variante brasileña y hablo de la variante... Sí, de estas dos principalmente, ¿no? Es las que han estado sucediendo. Probablemente nos hemos visto que con la variante andina, ¿no? Teníamos mayor cantidad de casos, pero ahora estamos viendo que no, tenemos mujeres. Algo que no les había dicho. De la variante Delta, por ejemplo, estos 7 casos que se presentaron, 6 son de mujeres. 6 son de Lambayeque. Entonces, es coincidente con lo que nosotros vemos. Mujeres jóvenes, ¿no? Predominantemente, están con síntomas de neumonía, dificultad respiratoria, ¿no? Dolor en el pecho, tos, pérdida del olfato. Le haces la prueba, sale negativo.
¿Y qué haces? Tienes que tratarlas, pero lamentablemente sale así, sale positivo. Brigadas que están saliendo de diferentes puntos de la región, que tienen pacientes, y esto compañeros míos de otros centros de salud me vienen diciendo, salen negativos, ¿no? Pero la realidad es que los pacientes están con casos, y esos casos salen negativos, pero los pacientes tienen una evidente neumonía y COVID. Gracias. ¿Pueden hacer sus preguntas, amigos? ¿Pueden tomar la palabra? Quisiera consultar algo, por favor. Adelante, Edith. Sí, doctor, buenas noches. He escuchado de dos personas conocidas de que han tenido COVID y a raíz de esta enfermedad han tenido mucha pérdida de cabello. ¿Qué tan cierto es? Sí, la pérdida de cabello es una de las consecuencias, ¿no? Las secuelas más comunes que se han detectado. Eso es por la pérdida de proteínas, lógicamente, ¿no? ¿No es cierto? Muchos de ustedes deben haber escuchado cuando están con COVID decirle aumenta tu cantidad de proteínas porque el COVID justamente se lleva las proteínas del cuerpo. La persona pierde masa muscular. Las personas postradas luego no pueden caminar porque adelgazan sus músculos. Pérdida de proteínas netamente. Ojo, guarda relación con esto. Personas con COVID tienen que aumentar su consumo de proteínas notablemente. Cuando yo tengo pacientes le digo doble presa de pollo, doble presa de pescado. Recuerdan, menestras todos los días, ¿no? Queso, huevo, leche. El aumento de ingesta de proteínas es importante para la recuperación, porque las proteínas ayudan a sintetizar células de defensa, anticuerpos, linfocitos, y lógicamente lo que hace el COVID es aumentar tus niveles de ferritina y eso se lleva a las proteínas. Las proteínas, que es la síntesis de colágeno, también bajan los niveles de colágeno. Pérdida, fragmentación de las uñas, caída de cabello sobre todo, ¿no? Problemas con la piel también. Entonces, eso está relacionado mucho con las consecuencias y aún después de que recuperas del COVID, comienzas a darte cuenta de que has tenido problemas con el peso, has tenido problemas con la masa muscular, ¿no? Y han tenido problemas sobre todo con pérdida de cabello. Ojo, ¿no? Consumo de colágeno, consumo de proteínas para recuperar esta situación y por supuesto que es algo que se puede revertir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Olga nos consulta, ¿cómo se puede saber qué variante es la que predomina en un paciente COVID? Muy bien. La pregunta es interesante porque los que hacen este secuenciamiento genómico es el Instituto Nacional de Salud. Ellos toman muestras de pacientes sospechosos brasileña, ¿no? Es uno por la clínica, cómo se presenta, cómo la persona viene. Lógicamente nosotros encontramos a una persona que aumenta o llega a hacer neumonía en 3 días. Una persona en 3 días llega a hacer una neumonía y eso es terrible. Y lógicamente por de dónde vino, ¿no? Cuando yo les he dicho que he visto pacientes con variante brasileña, es una persona que vino específicamente de la selva, de la frontera, ¿no? Y vino donde todos sus compañeros han estado infectados y cuando ha llegado aquí se ha infectado en apenas 3 días y su familia, un hijo con 17 años, otro hijo con 21 años y su esposa con 35 y el esposo de 38 años, en apenas 3 días hacen una neumonía severa con un compromiso pulmonar de 70 a 80% del pulmón ocupado. Y esto con prueba de tomografía, ¿no? Entonces, es severísima. A veces nosotros hemos pensado que estábamos ante una variante inglesa por las características y nos hemos equivocado. Estábamos ante la variante andina. Entonces, no es muy fácil saber de dónde viene. Lo que sí es entendible es una persona que se infectó el año pasado, el 2020,
y que este año 2021 se volvió a infectar y dice, pero ¿por qué? ¿Qué me ha pasado? Es entendible que son variantes nuevas, ¿no? Es una variante andina, probablemente la variante peruana, y si alguien se infecta ahora en esta siguiente ola, en la tercera ola, probablemente pueda ser la variante brasileña, ¿no? O podría ser la variante, que es la gamma, o podría ser la variante delta, que ya está circulando por este país. ¿Cómo saber específicamente? La variante delta no va con pérdida del olfato. La variante delta no empieza con síntomas respiratorios. Empieza con dolor de espalda, empieza con diarrea, ¿no? Y cuando tú vas a ver y piensas que obviamente tienes una gripecita, ¿no? Y luego te vas de frente a la neumonía. Y tú dices, no tengo COVID, tengo un resfrío, porque no he tenido tos, pero sin embargo ves que le duele la espalda, le duele el pecho y tiene dificultad para respirar y se cansa bastante. Esa podría ser una variante delta tranquilamente. No es muy común que se presente de esa manera. A la persona normalmente le hace ver como que no es un cuadro de COVID, sino más bien de un resfriado. Pero no es muy sencillo que un resfriado se convierta en una neumonía tan rápido. Eso es lo que cambia. Por eso es que yo recalco que tenemos que aprender, y lo dije la vez pasada, a reconocer a una persona que tiene una neumonía. O sea, ya, yo tengo un resfrío, ¿verdad? Y todo el mundo dice, bueno, pues es un resfrío común. Y tomo paracetamol y tomo un antigripal y bueno. Pero ¿qué evoluciona a la siguiente etapa? ¿Qué pasa si esa persona tiene dolor de pecho, tiene dolor de espalda? Cuando respira profundo, le duele el pecho o comienza a toser. Está respirando, comienza a toser. O es una tos persistente, esa es una neumonía. Repito, y hay que entenderlo. Una persona que pudo haber estado resfriada y que luego tiene dolor de espalda, dolor de pecho, tos persistente, y a la respiración profunda hay o presión en el pecho o ganas de toser. Doctor, pero mi saturación está bien. No es necesario. La saturación normalmente va a estar bien, incluso en una persona con neumonía. ¿Cuándo baja la saturación? Cuando la neumonía es moderada. Entonces, basta con entender estos síntomas que les he dicho, dolor de pecho, dolor de espalda, no dificultad para respirar, sino dificultad, tos o presión en el pecho cuando uno respira profundo. Eso puede ya ser una neumonía, incluso con saturación normal, incluso si todavía no te cansas. Pero si ya empiezas a cansarte para subir las escaleras, te cansas para caminar un par de cuadras y comienza a bajar la saturación a 96, 95, ya preocúpate porque eso ya es una neumonía entre leve a moderada. Eso es lo que quiero que se quede. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta, había levantado la mano nuestro gobernador Juan Carlos. Adelante, gobernador Juan Carlos Contreras. Presidenta Marcela, gracias por la oportunidad. Doctor Sánchez, buenas noches. Yo soy de Lima, no soy de Chiclayo, pero la verdad que me he quedado traumado con las cifras que ha mostrado. ¿No? Sobre todo, yo tengo la vacuna Pfizer, que pensaba que era panacea y me doy cuenta que, por el contrario, hay un 2% de fallecimiento, lo que te trae a la triste realidad y que también puedo ser uno de ese 2%. Y la verdad, doctor Sánchez, yo siento que el peruano con ese 24% de vacunado en nuestra población, creen que ya estamos en el país de las maravillas. Ya, si yo le contara cuántas invitaciones tengo a almuerzos o comidas esenciales, ¿no? Ya estamos vacunados todos, hay que juntarnos. Realmente, pena que seamos tampoco los que estemos viendo esta triste realidad, ¿no? Y que la verdad que el gobierno no hace mucho por difundir estas cifras, que realmente, no sé si será ignorancia, doctor, pero siento tanto joven que dice, no, la Sinopharm es como decir, como si uno se estuviera poniendo un placebo. Y usted me muestra un cuadro donde es en la más efectiva, ¿no? Que me hagan de ir y volver a vacunar con Sinopharm.
Es 1% de 40.000, no es nada. O sea, es estadística, y las estadísticas no enseñan la mejor parte, que es la Como una realidad. dosis, ¿no? Que también te da muy buena. Exacto, exacto. Entonces, Marcela, te pido por favor que creo que lo estás grabando, cuélgalo en YouTube y pásame el link para divulgarlo entre todos los rotarios, porque al menos salvemos rotarios para no bajar la membresía, ¿no? Porque definitivamente es terrible el cuadro y lo que me ha preocupado es la última slide que pones, empieza en septiembre y son 9 meses, ¿tanto vendría a ser la ola? Y el pronóstico es 9 meses a partir de septiembre hasta inicio de clases, hasta abril. O sea, estamos viviendo otro mundo, doctor, porque están haciendo pilotos para que los colegios tengan clases. Para capacitar gobernadores. Así es. Y en enero para capacitar gobernadores también. Entonces, estamos mal. Estamos viviendo otro mundo, ¿no? Ojo, en su comentario hay varias preguntas y varias situaciones que podemos conversar. Uno, este cuadro yo lo he presentado hace poco en una de las redes sociales que se manejan para transmitir información, y el sarcasmo de las personas que aún cuando le digo el Sinopharm tiene estos cuadros y estos cuadros que les he mostrado a ustedes, que no son data inventada, o sea, tampoco son data que el Ministerio de Salud ha inventado, son simplemente conteo de data que no lo organiza el Ministerio de Salud. Ahora los datos son abiertos, significa que la data está publicada y es de conocimiento público. Cualquiera entra o hay que saber dónde está la información y simplemente es cuestión de analizar la información y poder mostrarla como yo se las muestro. Pero la ignorancia todavía es bastante atrevida con el tema de Sinopharm. Aún cuando vacunamos con Sinopharm, yo recuerdo esta vacunatón que hubo hace poco en el Colegio San José con la cantidad de gente que hubo, ¿recuerdan? La gente no quería el Sinopharm, la gente insultaba a los trabajadores de salud cuando les ponían la Sinopharm. La ignorancia es tremenda y es importante que se conozcan cosas como la que te estoy diciendo para que acepten bien. Claro. El tema de la protección que da, hay que recalcarla. 2 dosis es importante, incluso con cualquiera de las vacunas. La Sinopharm está dando una sorpresa, por supuesto, pero 2 dosis con cualquiera de las vacunas. Pero hay gente que ya está hablando, y otros países que ya están hablando de tercera dosis. Todo recalcando. Yo supongo que porque en Estados Unidos se ha presentado bastante esto también, más hospitalizados con Pfizer y casi 0 hospitalizados con Moderna. Allá está entre Pfizer y Moderna. Incluso tengo amigos que han ido a Estados Unidos y me han dicho, ¿con cuál me vacuno? Y te estoy hablando hace 3 meses. Vacúnate con Pfizer, que es la más conocida. Pero casi todos han sido con Y los Pfizer, resultados no dicen todos los otra que han cosa. viajado a Estados Unidos que yo conozco, y solo con Moderna. Moderna es la inglesa, No ¿no? quería. Y han llegado acá a Perú y se han vuelto a vacunar porque le dijeron que una sola dosis no era suficiente. Hay Pero personas realmente que han ido a Estados Unidos a vacunarse con las 2 y ha aprovechado en Perú y ya se están colocando la tercera dosis. sí, Lo que está ¿eso también se sucediendo- puede? ¿Se puede? Sí. ¿Se puede? Ya hay reportes, la Sí, Pfizer sí, ya sí, no, está- conozco gente ya- que lo la hace. por Pfizer ha eso. hecho trabajos y ya ha publicado que en personas que tienen mayor riesgo, ¿no?, de infectarse a pesar de las 2 dosis, que son subvulnerables, ¿no?, en esas personas ya recomendaron la tercera vacuna. Y ya a nivel nacional ya se está hablando, ya se están dando autorizaciones en Estados Unidos para que empiece un refuerzo a los 6, 12 meses antes del año de una tercera vacuna con Pfizer. Y no es algo oculto que muchas personas en el mundo, y te digo en Perú, yo los he visto bastante, se están vacunando ya con tercera dosis de Pfizer. ¿Quiénes son? Aquellos que han ido a Estados Unidos y se han vacunado con una, y aquí se vacunan las 2 que faltan. O hay aquellos que se han vacunado con 2 de Pfizer y han venido a Perú y se han vacunado con una. Incluso han mezclado Eso. vacunas. Es válido. Personas que se han vacunado con AstraZeneca y después con Pfizer. Ya hay trabajo de investigación que te da una muy buena soporte inmunológico en pacientes entre AstraZeneca y Pfizer.
entre Sinovac o Sinopharm con Pfizer. O sea, hay combinaciones que se están dando en vacunas que están resultando y que están generando inmunidad mayor a tener 2 dosis. Entonces, esto es algo que lo tengo que hablar porque es algo que no podemos ocultarlo, es válido. Incluso a veces aquí estábamos todavía vacunando y totalmente les he dicho, en Tumbes están vacunando con menores de 30 y tantos años, aquí nomás en Bagua me parece que están vacunando también con población de 30 años, y están yéndose, poblaciones están yendo a vacunarse a Lima, entonces no es algo tirado de los pelos. Quiero hablar de otra cosa que tú mencionaste también, que es el tema de los colegios. Es cierto, la tercera ola va a venir, hay que ver cómo nos va a chocar, los pronósticos son bastante fuertes, pero tenemos que prepararnos desde ahora incluso para lo que venga después, o sea, tenemos que seguir trabajando en vacunaciones. De 12 a 18 años vulnerables, con problemas de VIH, con problemas vulnerables, enfermedades raras, ¿no? Pacientes con diferentes patologías, incluyendo gestantes, adolescentes. Ya se está vacunando a esta población de 12 a 18 años y se está preparando para que en la siguiente fase puedan vacunar a población de 12 a 18 años sin patologías, o sea, a nuestros hijos, adolescentes. Chile ya está autorizando esta semana que viene vacunar a niños de 6 a 12 años con una vacuna que ya está autorizada y que se ha aprobado, que es la Sinovac. Ellos están usando otra vacuna china, ¿no? Y esta vacuna china ya ha sido aprobada en niños. ¿Con qué intención? De reforzarlos para el real retorno al colegio. Esto del retorno al colegio todavía tiene algunas incongruencias, todavía, por ejemplo, el profesor no tiene obligación de vacunarse, o sea, si el profesor todavía no está vacunado, hay que esperar a que le toque vacunarse, ¿no? Se están vacunando solamente profesores del área rural, todavía del área urbana están empezando, entonces, pero sin embargo los colegios en Lima que están empezando son la mayoría particular, hay 2 nidos que van a empezar. Entonces, esto es una prueba, lógicamente, pero también hay que hablar de eso, ¿no? Llevarlos en este punto es peligroso, sí. Pero hay que programarse para el próximo año, que nuestros hijos se inmunicen, se vacunen, para que el próximo año el retorno al colegio sea real. Porque el daño que les estamos causando por no ir al colegio también es bastante alto. Y aquí un mensaje, ¿no? Los niños, para poder desarrollarse, necesitan juntarse. Pediátricamente, infectológicamente, necesitan infectarse entre todos. Ese niño, para que ese niño se inmunice. Es necesario que sea así. Nosotros hemos crecido así, en la tierra, en la calle, abrazando al amigo. Hemos crecido de esa manera. Esa es la historia natural del ser humano y esa es la evolución. Un niño se inmuniza habiéndose contagiado de todas las enfermedades, de la papera del niño del colegio y que todo el salón se contagió, del niño que le dio varicela y que todo el salón se contagió, ¿no? Entre otras cosas. Cuando los niños retornen, obviamente van a haber enfermitos, van a haber niños que se van a enfermar. ¿Quiénes? Los que no han tenido mucho contacto, de repente los que a veces también por selección natural son más débiles. Va a haber enfermos, van a haber hospitalizados, lamentablemente van a haber fallecidos, pero antes del COVID había personas que cuando se contagiaban terminaban en hospitales, ¿no? Personas que morían por enfermarse, por influenza. Entonces, esta situación se va a dar, ¿no? Y con nuestros niños se va a dar. ¿Qué es lo que queremos? Que ellos estén inmunizados de la mejor manera, por supuesto. Pero enfermarse sí se puede dar, pero que la inmunización nos ayude a que ellos no lleguen a una situación más extrema. Gracias, doctor Gracias. Sánchez. Gracias, doctor Jean-Pierre.
Tenemos desde ICA, compañero Rotary Club Real ICA, Carmencita Beramendi, nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas de la variante gamma? La variante brasileña. Son las mismas, los mismos síntomas, pero más rápido, ¿no? El tema con la variante gamma es que una persona empieza con un resfriadito igual, pero de frente entra con tos en el segundo día, un dolor de espalda tremendo y una dificultad para respirar ya para el tercer día. Y para el cuarto día no da tiempo a que se hace diarreíta o que si pierdes el olfato, no, eso viene después. Viene de frente con tos, ¿no? Un poco de resfrío de repente, pero de frente con tos fuerte, dolor de espalda de frente, dificultad para respirar y ya de frente te va a la desaturación, ¿no? Esto de la variante gamma, que es la variante brasileña, es así, es bastante severo, bastante fuerte, ¿no? Básicamente es eso. Correcto. Lo que teníamos con la variante lambda, si alguien me preguntase, con la variante peruana, es bastante con el tema de la pérdida del olfato, ¿no? Alguien tenía pérdida del olfato, ya era un típico situación de una variante específica, ¿no? Pero repito, es bien difícil saber, me dio esta variante, me dio la otra. No, lo que hay que entender es cómo empiezas a dar los síntomas, entender que 2 o 3 síntomas, perdido el olfato, perdón, no perdido el olfato, gripecita, dolor de garganta, ojo, siempre pasa por la garganta y a veces uno no se da cuenta, ni siquiera da fiebre, bastante, que con estas variantes no estamos encontrando mucha fiebre, y ya comienza con un dolor de espalda, ¿no? Ya comienza con dolor articular, ya tenemos que ir pensando que esto no necesariamente es algo, una cosa viral sencilla, ya tenemos que ir pensando en otras cosas. Y en ese sentido, doctor, ¿la recuperación del olfato se estima en cuánto tiempo? He visto hasta en 6 semanas, pero normalmente es entre 2 a 3 semanas en promedio para recuperar el olfato. No es sencillo, incluso la persona puede estar ya bastante bien y todavía no le recupera el olfato, pero no es tampoco el primer síntoma que aparece. El olfato se pierde normalmente a partir de la segunda semana, ¿no? Aproximadamente, y aún todavía tarda unas 2 o 3 semanas en recuperarse. Es bastante fastidioso, ¿no? Incluso ya habiéndose recuperado y saber que no tienes el COVID, pero todavía sigue inflamado, ¿no? La zona cerebral, que es la que se inflama, que se llama bulbo olfatorio, esa es la zona que se inflama, y hay que esperar que se desinflame. Por eso el COVID, lo digo siempre, es una enfermedad inflamatoria. Inflama todo, ¿no? Y para poder ayudar a tratarse es con desinflamantes. Por ahí alguien está preguntando, ¿no? ¿El tratamiento inicia con antibióticos o antiinflamatorios? No, antiinflamatorios. El tratamiento inicia con antiinflamatorios. Muchos médicos dicen paracetamol, ¿no? Es para el dolor, para la fiebre, pero no es un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, incluso hay personas que toman antiinflamatorios, toman corticoides crónicamente, o toman Arcoxia, toman Celecoxib, y cuando les dio COVID, no hicieron neumonía. O sea, tenían niveles de antiinflamatorio de AINES en la sangre. Y cuando les dio el COVID, no les dio con severidad, ¿no? Ese dato es importante. Tenemos la pregunta de Lucy Nocchio. Adelante, Lucecita, complementando la pregunta que ya el doctor estuvo atendiendo. Sí. Doctor, buenas noches. Es un gusto siempre escucharlo. Justo le había hecho la pregunta de lo que es el desinflamante y también el corticoide y el antibiótico. Lo que pasa es que vemos que el médico internista con el médico intensivista no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque vemos de que a veces el intensivista ya comienza con el corticoide, con la dexametasona, en este caso, y un antibiótico. Pero cuando ya suben a UCI, el médico intensivista dice, ¿por qué cuando ya vienen acá
no estamos con las manos atadas porque ya no tenemos opción o vienen, ya que el antibiótico o no hace más efecto o no pueden, están tocados o están ya, que prácticamente no se debe usar el antibiótico. Por eso le digo, ¿cuál es esa controversia que hay? ¿Se inicia o no se inicia? ¿Cómo es? ¿O cómo es en esta tercera ola? Muchas gracias por tu pregunta. En realidad es bastante controversial y lo que pueda decir, si hay algún profesional de la salud aquí o alguien con familiar de profesionales de la salud, va a ser incluso mi respuesta. No le va a gustar a muchos porque todavía no nos ponemos de acuerdo. Yo incluso esta pregunta lo hice en el grupo de médicos del Colegio Médico del Perú. Y esta pregunta, la que tú estás haciendo, le dije, ¿cuál es el protocolo de tratamiento para COVID en base a la experiencia de la primera y segunda ola? Y el 80% me respondía sintomáticos y paracetamol. O sea, no dar antibióticos, no dar corticoide, no dar ivermectina, por supuesto. Eso es lo que ellos proponen. Pero obviamente la mayoría no ha tenido experiencia con casos de COVID. Ahora, vamos a la siguiente parte. Una cosa es tratamiento de COVID antes del hospital y otra cosa es tratamiento del COVID en el hospital, o como tú lo dices, ¿no? Incluso otra cosa es tratar el COVID en cuidados intensivos. Y la respuesta, antes de dártela, va por lo que yo he presentado y un poquito algo que no se ve. De los hospitalizados en Perú, la tercera parte está en cuidados intensivos. De los hospitalizados por COVID y no vacunados, por ejemplo, antes de la vacuna, porque esto era antes de la vacuna, el 40% moría. Entonces, aún así no llegues a cuidados intensivos, podías morir de COVID. Esto está en relación, esta es una estadística, ¿no es cierto? Si yo tengo una estadística tan grande de personas que mueren, no es porque le dieron antibiótico o porque le dieron corticoide, es porque no le dieron nada. Es porque no tenemos protocolos, porque no hemos tenido forma de cómo actuar. Si tú revisas los protocolos de tratamiento, todos están en base a sintomáticos, que es como se trata cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Pero nadie ha profundizado sobre cómo se trata el COVID. Estos antivirales, ¿no? Remdesivir y todos estos antivirales muy conocidos a nivel mundial se usan ya casi estando en UCIN o en UCI, ¿no? No se tratan de manera común, en un hospitalizado común. Entonces, vuelvo a la situación. Una cosa es tratar a un paciente antes de ir al hospital, donde yo debo de evaluar la clínica y evitar la neumonía o tratar la neumonía antes de que llegue a la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo recibe un hospital a un paciente? No lo recibe con tosecita, no lo recibe saturando 95 para arriba, lo devuelve a su casa. Entonces, hay que desarrollar una ciencia y un tratamiento para aquel paciente antes de que llegue a desaturar. Pero ese paciente tiene sin estar. Yo no necesariamente tengo que tratarlo para salvarle la vida, tengo que tratarlo para restablecer su salud, para hacerlo sentir bien de nuevo. No para darle un paracetamol y que va a estar 2 semanas sufriendo el pobrecito con tos, con dolor de espalda, con pérdida del olfato y no le doy más cosas. Entonces, bajo todos estos preceptos que te he mencionado, yo te digo que la forma en como particularmente yo trato es desinflamando. Y no te miento si te digo que sí uso ivermectina, porque la experiencia que yo he tenido es que he visto cosas positivas de la ivermectina que me ayudan. No es mi tratamiento, no es mi primera opción, porque a veces no lo doy, pero sí me ayuda, porque sí está comprobado científicamente cuál es la acción de la ivermectina. La ivermectina ayuda a reducir los niveles de la duplicación del virus, pero eso solamente sucede en los primeros días.
después ya no funciona. Por eso es que no se debe dar ivermectina a un paciente ya hospitalizado porque no le va a hacer nada, no va a reducir ninguna carga, la carga ya está ensimismada. Y por eso que los médicos en hospitales dicen la ivermectina no sirve, ¿cierto? La ivermectina no sirve en hospitales. Pero sí te puede ayudar en una persona que recién está empezando síntomas y recién está empezando a replicar sus virus. Sobre el tema del antibiótico, te respondo de la siguiente manera. El paciente COVID tiene el COVID es que el COVID te reduce el sistema inmunológico. Yo siempre he dicho que el COVID es como un pequeño cáncer. Es como un cáncer de 14 días. Que te baja el sistema inmunológico y normalmente, en un mayor porcentaje que en otras enfermedades, hay una sobreinfección bacteriana. Por eso es que muchos pacientes, cuando le dan tratamiento antibiótico, les ayuda. Pacientes que no llegan a los hospitales y están haciendo neumonía, hay que ayudarlos. No hablo de la citromicina. La citromicina particularmente a mí no me ha ayudado con el paciente COVID. No hablo de otros antibióticos, no lo digo abiertamente aquí, pero sí he tenido que usar antibióticos en pacientes para evitar justamente que llegue al hospital. Y te cuento que en el gran porcentaje de pacientes, yo no trato pacientes normalmente que solo tienen COVID leve. Casi no me llaman para tratar COVID leve, se autolimitan. Pero los pacientes que tienen COVID con neumonía moderada son los que normalmente estamos viendo. Y hay que sacarlos de ese cuadro de neumonía. La forma en cómo hemos visto que podemos sacar al paciente. Cuando no ha sucedido así, y esto lo he visto mucho, porque he visto otros pacientes que estando en esta situación no han decidido no tomar o he visto que los han tratado de otra manera sin antibióticos, en su gran mayoría evoluciona a un cuadro peor. Entonces, si yo comparo a los pacientes cuando son tratados, incluso usando dexametasona, porque la dexametasona se puede usar a partir de ciertos días, ¿no? A partir de la segunda semana se puede usar dexametasona. Cuando es necesario hacerlo, lo debes hacer. Dicen que baja la inmunidad, por supuesto, pero hay otras cosas que elevan la inmunidad, ¿no? Hay otras cosas que te ayudan a contrarrestar la disminución de la inmunidad, ¿no? Te hablo de la vitamina C, que lo uso yo también. Entonces, cuando he tenido que usar dexametasona, también he podido usar vitamina C. Y al contrario, en vez de disminuir, cuando le hacemos hemogramas, vemos que los niveles de linfocitos aumentan. 40%, ¿no? Más de 2.500 linfocitos. Hemos llegado a ese punto y hemos mejorado personas que estaban con inmunidad bastante reducida, con menos de 1.000 linfocitos, que es lo peligroso. Entonces, un poquito te he ido respondiendo cada una de las cosas y es por qué es que uno usa una medicación a pesar de que la mayoría no lo recomienda, pero es que la medicina es mucho más grande que el solo decir el corticoide baja la inmunidad. Ya está bien, pero el riesgo-beneficio, ¿qué te ayuda? Estás en el día correcto, ya pasó más de una semana porque ese paciente te vino ya después de una semana más o menos de síntomas, está que baja la inmunidad, encuentras un hemograma abajo, ese paciente ya está con neumonía, pues tienes que usar corticoide, tienes que usar antibiótico, usas otras cosas y lo salvas. Caso contrario, he visto que en situaciones así, ese paciente llega al hospital. Y ya he mostrado los cuadros estadísticos cuando una persona llega al hospital. Cualquiera de ustedes lo sabe. Y eso es, por profesional o no de la salud, sabe que cuando va una paciente a un hospital es que tiene una neumonía ya considerable, un COVID bastante avanzado, y una de dos no regresa. Doctor, los síntomas del COVID o la patología del COVID es igual del COVID-19 a la nueva ola, porque, por ejemplo, siempre se ha visto que hay un compromiso renal, pulmonar al nivel de alveolos, al nivel de corazón también se ha visto, ¿no? Por eso por los paros cardíacos, ¿no? Que se ha visto. Esto también... A ver si te entendí la pregunta. Comparar el COVID-19 con este COVID nuevo de la nueva ola, como que acá los síntomas son muy diferentes, ¿no?
No hay casi sintomatología, de frente vamos a la neumonía, ¿no? Pero vemos que anteriormente también había compromiso renal, compromiso de corazón. ¿Esto es igual? Sí, es igual. O sea, ¿qué es lo que varía? Es que una variante de virus tiene predilección por cierto tipo de célula del cuerpo. Hay algunos que no pierden el olfato porque no tienen predilección por célula cerebral. No va al bulbo olfatorio y no pierde el olfato. Hay variantes como la brasileña que tienen predilección, o sea que su receptor es muy afín al receptor del pulmón. Y por eso es que pasa a la garganta y de frente al pulmón y desarrolla mayor cantidad de virus en el pulmón. Por eso es que desarrolla una neumonía más rápida, más desarrollada. Pero en todos los casos es, primero, inflamación. Segundo, neumonía. Y tercero, coagulación. Siempre, en todos los casos. ¿Qué es lo que va a variar? En que sea más rápido, más lento. En la primera ola, la variante original del 2020, perdón, en esta variante original te daba con paciencia casi todas las cosas, ¿no? Y en 2 semanas tú recién tenías tiempo para tratarte, en la tercera semana recién estaba complicándose la persona. Luego vino variantes y virus con mayor predilección por ciertas células y te enfermaba más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Que todas las cosas llegaban más rápido. Entonces, ahí te dabas cuenta que te saltabas algunas cosas. Pero ojo, todas inflaman. El corazón inflama. ¿Cuándo te das cuenta que el corazón inflama? Cuando estás con COVID y te das cuenta que comienza a palpitarte el corazón. Comienzas a sentir que de pronto estás tranquilo y comienzas a desesperarte y es que te comienza a palpitar. Y tú dices, ¿qué me pasa? Y comienzas a desesperar y piensas que te vas a morir. Esa es una inflamación del corazón. Comienzas a tener cistitis y tú piensas que es un síntoma menor. Es inflamación del riñón, inflamación de la vejiga, ¿no? Tú dices, no, me duele la espalda porque normalmente yo ya sufro de la rodilla o sufro de la columna. No, es que se inflamó es esa articulación y el COVID es esto, ¿no? Inflamación. El COVID inflama. Como el COVID inflama, el tratamiento siempre es no solo antiinflamatorios, sino alimentación que no inflame. Por eso es que las recomendaciones son siempre no ají, no café, no grasas, no frituras, no chocolates. No condimentos. En la comida con 0 condimentos, 0 ají amarillo. Entonces, ¿por qué? Porque yo he tenido, ¿no? Pobrecito mijito, le he puesto su ají y nos tiró todo abajo y otra vez inflamó a la persona. Por eso es que muchos, incluso post-COVID, ponen las manos en el agua y sienten un dolor de espalda terrible, ¿no? Se toman una gaseosa después de varios meses y sienten una hiperreactividad bronquial, ¿no? Sientes que comienzas a hacer flema. ¿Por qué? Porque quedan inflamados, ¿no? Hay gente que no supera, queda nervioso, queda con problemas cardíacos, secuelas cardíacas, porque todavía esa célula quedó inflamada, ¿no? Sensibilizada. No sé si respondí a tu pregunta, Luz. Sí, doctor. Y la última. ¿Después de cuántos días el paciente ya no puede contaminar a otra persona? O en nuestro caso, al personal de salud. ¿No? Ingresan a UCI después de unos días de emergencia, están ahí unos ciertos días. ¿Hasta cuántos días puede ser que nos pueda transmitir o nos podemos contaminar con el COVID? O una persona que está en casa, que está con COVID, que es de este nuevo tipo de COVID, al familiar o las personas que están a su alrededor. Cuando has tenido síntomas leves, con 2 semanas basta y sobra. Si tú para la segunda semana ya no tienes síntomas, créeme que al 14º día, al día 15, ya no hay problema, ya no contagias. Pero cuando la persona ha tenido una neumonía, por ejemplo, ¿no? Y no solo son 2 semanas,
sino para la segunda semana, más bien el día 9, 10, 11, 12 del virus, del COVID, son todavía más difíciles y tiene tos todavía para la segunda semana. Y me dice, ¿cuándo puedo salir a la calle? ¿Cuándo pueden volver mis hijos? Porque los mandaron de mi suegra. Normalmente yo les digo, espérate a la tercera semana. La experiencia te dice que las 2 semanas, por supuesto, pero la recomendación, incluso yo le he preguntado a un amigo inmunólogo y él con certeza me ha dicho 21, 22 días ya no hay virus en ninguno de los casos. Ok. Gracias. Gracias, Luz. Tenemos una... Adelante, perdón. Sí, Norga, Norguita, sí, adelante. una consulta. En los pacientes que no han desarrollado aparentemente buenos síntomas, ¿es posible encontrar alguna secuela en los meses posteriores a la infección? O sea, sí tuve una prueba positiva COVID, pero aparentemente no se desarrolló ningún síntoma. ¿Se puede? Sí es posible. Son personas que le llaman asintomáticas o con pocos síntomas. Normalmente esa persona sí ha tenido algo de síntomas, pero no lo ha tomado como relevancia. Por ejemplo, se le puede haber soltado el estómago o puede haber tenido un poco de dolor articular, pero de un día, incluso elevación de la temperatura un día, y no le tomó importancia. Luego se dio cuenta que tenía COVID. Hay gente que incluso ha tenido solo pérdida del olfato. He visto pues, muchas personas, en la primera hora sobre todo, solo con pérdida del olfato y ningún otro síntoma, pero que luego me llamaban y me decían, se me cae el cabello, doctor, le quedo nerviosa, o con algún problema, no respiratorio, ojo, pero sí con inflamación de otros órganos, y esa situación te originaba un problema de secuela, dolor neuromuscular, ¿no? Problemas en el tema del gusto, del sabor. Ha habido secuelas, sí es posible tener secuelas incluso no habiendo tenido síntomas. Eso quiere decir que ese órgano quedó con exposición, se defendió, no se empeoró, pero el COVID estuvo ahí, y el COVID dejó una inflamación y un órgano sentido, paladar, el pulmón muy difícil, con pérdida del olfato. Incluso he visto, doctor, casi no he tenido síntomas y voy 3 semanas y sigo sin oler. O sea, sí es posible. Gracias, doctor. Agradecemos la participación de Olga, que está haciendo varias preguntas. Una de ellas, ¿estamos preparados? Y tenemos en el caso de la fibrosis pulmonar como secuela post-COVID. ¿Es irreversible? Ok, Olga, gracias por tus preguntas. No estamos preparados para la tercera ola, definitivamente, y lo digo de manera general, nadie, o sea, ni siquiera el gobierno. Las normas que está dando el gobierno son básicamente para reactivación. Lo otro es, estamos poniendo todos los cestos en la canasta de la vacuna. Estamos pensando de que la vacuna nos va a funcionar, y hasta el día de hoy, y lo dijo uno de nuestros amigos rotarios, hasta el día de hoy, miren cómo están las calles. La gente está afuera, incluso miren lo irrisorio que es que las nuevas normas para la mayoría del país es que el toque de queda es entre 1 y 4 de la mañana, imagínense, ¿no? ¿Quién va a salir a esa hora y quién cuida a los que salen a esa hora? Entonces, no estamos preparados, no vemos lo que va a suceder. Los números que están escritos han sido porque los han pronosticado, porque a alguien le han dado ese trabajo de pronosticarlos, pero luego, créeme, y menos este gobierno, al menos lo que voy viendo, no está preparando realmente algo que vayamos a paliar. No hay aumento de compra de camas, no hay trabajo con los centros de salud, no lo veo, ¿no? Estamos en lo mismo, en volver a hacer lo mismo que hemos hecho para la segunda ola, y con eso no vamos a conseguir. Estamos sí dando incentivos a los médicos de centro de salud y personal de centro de salud para que dentro de los centros de salud tratemos al COVID.
Eso sí es positivo, pero solo le estamos diciendo que te vamos a pagar por tratar al COVID. No le estamos dando herramientas para tratar al COVID. Nos están dando una pésima herramienta para diagnóstico. Hay COVID y todos salen negativos. Y después no hay otra situación que nos diga que, mire, este gobierno o estas normas que se están dando son para proteger. Ojo, sí, ahorita estamos en el punto más bajo. Estamos como si hubiésemos empezado el año pasado. Pero si estamos en el punto más bajo, entonces de aquí lo único que sigue es la subida, ¿no? Lo único que va a suceder de aquí es que comiencen a aumentar. Dios no quiera que esto suceda de esta manera. Se ha visto una reducción de casos de variante Delta. Se ha visto una reducción de casos. Ojo, hablo de esta semana. Solo esta semana. Esta es una información que no lo he querido presentar como cuadro, porque me parece que la semana 1 termina y todavía la variante Mu, la variante Delta y la variante Gamma han bajado. No he tenido tiempo de estudiarlos y es porque se están haciendo menos secuenciación genómica, se supone que más, pero por lo menos esperemos que eso palíe un poco y que haga que esta tercera ola por lo menos se arrastre un poco más. Yo pensé, honestamente, de que ya a la primera semana de septiembre ya estaríamos con mayores casos. Les soy honesto, esperaba mayores casos, pero no significa que la tercera ola no se vaya a dar, significa que está demorando un poco más. Sigue bajando, pero ojo con la cantidad de fallecidos, ¿no? Ojo con eso que todavía no vemos. Muchos que trabajan en diferentes centros de salud ven que hay más casos positivos, más casos de sintomáticos, y sin embargo no se ve, ¿no? Entonces hay que tener todavía todas estas situaciones, hay que cuidarse bastante todavía, hay que tomar precauciones en las casas, no creemos que porque estamos bastante bajos esto, que esta precaución, ojo, dentro de la casa, vacunados, y entre personas que ya nos conocemos, sí podemos estar sin mascarilla, no hay ningún problema. El tema es cuando salimos. El tema es cuando estamos en el trabajo y tenemos que comer y nos tenemos que sacar la mascarilla. El problema es cuando ya estamos muy acostumbrados y nos queremos rascarnos de la nariz y queremos arreglarnos la mascarilla y ahí nos contagiamos, ¿no? Entonces, ustedes conocen qué es lo que tienen que hacer. Todavía tomen todas esas precauciones, ¿no? Tengan bastante cuidado cuando salen. En casa es tranquilo, excepto cuando alguien entra a la casa, pero cometió el error por fuera y trae el virus a la casa. Ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿no? Eso ya lo dijo un ministro de salud del gobierno de Vizcarra, ¿no? Todos se van a infectar en algún punto. Doctor Jean-Pierre, ya para terminar, ¿podría recomendarnos qué lapsos deberían haber entre las 2 primeras dosis de un tipo de vacuna, llámese Pfizer, y después de cuánto tiempo podría o debería darse una vacuna, una dosis de refuerzo? Es una consulta. ¿Habría algún lapso ya estudiado? Evaluado? Mes, ¿no? Lo he estudiado, o sea, lo que en Estados Unidos han visto es que la Pfizer, después de 6 meses, de tener 95, 93% de efectividad, ha bajado a casi 60, 70%. Y eso hace de que necesite un refuerzo. Entonces, en base a eso, lo recomendable es que a partir de 6 meses ya deben haber políticas, porque obviamente en esta reunión notaria no voy a fomentar búsquense la tercera dosis, ¿no? Si alguien lo hace, por supuesto, eso ya está estudiado, eso es algo que es una tendencia y eso es a lo que vamos, la dosis de refuerzo. Ojo, tampoco hay que ser ciegos para poder decir, esta es la tendencia y si alguien tiene la oportunidad,
digo yo, ¿no? Por ejemplo, tener las 2 dosis de Pfizer y va a Estados Unidos o va a otro país y tiene la oportunidad de vacunarse con la tercera, 6 meses, ¿no? Aunque he visto que con 3 meses ya se han aplicado dosis de refuerzo, ¿no? Obviamente con miras a la tercera ola, ese es el tema. Por eso es que he visto gente que las primeras personas vacunadas con Pfizer, ¿no? Las personas adultas mayores ya hace más de 3 meses, ya están buscando de alguna manera dosis de refuerzo, sobre todo los que están en mayor exposición. Los médicos, por ejemplo, estamos solicitando dosis de refuerzo, ¿no? Estamos con Sinopharm. Y el colegio médico está pidiendo Pfizer o está pidiendo Sinopharm, ¿no? Al inicio yo decía, bueno, una tercera dosis de Sinopharm, para mí en estas alturas me da mucho más protección, ¿no? Prefiero una tercera dosis de Sinopharm. Gracias, doctor. Conocemos de su permanencia al frente del COVID desde el primer día y además de su investigación permanente. Agradecemos su presencia y nos quedamos con Marcelita, que dará las palabras de agradecimiento. Bueno, antes de terminar, yo quería hacerle una última pregunta, mil disculpas. Bueno, ya acá sabemos pues que nuestro sistema de salud es un poco precario, aparte que nuestras vacunas también no han sido tan fuertes, pero a nivel mundial, ¿por qué se da la tercera ola? ¿Será que este virus es por las mutaciones que hay de este virus, porque bajan ya las medidas de bioseguridad luego de la vacunación? Porque claro, en otros países, ¿no?, que ya tienen el 60%, prácticamente 70% de vacunados, igual se están presentando casos bastante de tercera ola, ¿no? ¿Es debido a eso? Mira, la respuesta va por donde, a quiénes se les están contagiando, quiénes están muriendo. O sea, tú, yo, Juan Carlos, y todas las personas que estamos aquí, pensamos y fomentamos la vacunación. Estamos claros que ese es el camino. Pero cuando salimos a la calle, Juan Carlos tiene cuántos amigos, Marcela tiene cuántos amigos, todos tenemos cuántos amigos que no necesariamente están a favor de eso. Incluso no están a favor, o sea, ya se vacunaron con una dosis y tienen miedo de la segunda dosis y ahí nomás quedaron. Dicen que con una se sienten inmunes. Y obviamente salen y hacen la vida que todos creen. 1, 2, las poblaciones que todavía no han sido vacunadas, muchos son poblaciones jóvenes, que están añorando retornar a la vida de antes y no tienen conciencia ni maduración, me imagino que su corteza cerebral para poder entender qué situaciones tienen que evitar. Entonces, la pandemia está con ellos, ¿no? La pandemia va para ellos. Esta tercera ola son principalmente, y hablo de todos los países, de personas no vacunadas. En casi todos los países del mundo donde estamos viendo estos reportes de tercera ola, son de las personas no vacunadas. Y ya hay titulares, la pandemia de los no vacunados. Ellos tienen que tener miedo. Nosotros tomar precauciones para no caer en ese pequeño porcentaje que, a pesar de estar inmunizados, podríamos caer en una reinfección o hasta morir, Dios no quiera. Pero tenemos que estar bastante tranquilos, tomar precauciones, no exponernos abiertamente, pero debemos de guardar un poco de tranquilidad también, ¿no? Tomando precauciones de que estamos de alguna manera inmunizados en su gran mayoría. Dios no quiera que nadie de este grupo le pase nuevamente, y si se infecta, bueno, nos infectamos, pero que lleguemos a hospitalizarnos ya es otro cantar, otra cosa. Pero quienes deben estar realmente preocupados, y para quienes va la tercera ola, es para los no vacunados. Para ellos sí, y es una población mundial de gente que no desea, no quiere, no lo hace. Y si ves las redes sociales, las opiniones van en esa situación. Veo yo bastantes personas
¿no?, antivacunas. Ojo, antes del COVID ya veíamos gente que fomentaba no vacunar a sus niños, no vacunar de sus enfermedades comunes, ¿no? De su vacuna de la tuberculosis, de su vacuna de la polio, de su vacuna de la... son tendencias mundiales que han estado en crecimiento y que se han desarrollado durante la pandemia en base al miedo, ¿no? Bueno, doctor, la membresía de Rotary Club Chiclayo Muchic le agradece enormemente por su pronta disponibilidad para poder replicar esta charla, ¿no? Como bien usted lo dijo, hace semanas tuvimos la oportunidad de escucharla y prácticamente también nos quedamos un poco atemorizados y demás, pero lo único que nos queda pues es protegernos, ¿no? Protegernos nosotros, porque al protegernos nosotros protegemos nuestras familias, nuestros amigos, y son personas pues a las que realmente nosotros apreciamos mucho. Quiero compartir con todos, perdón, este diploma de reconocimiento otorgado al doctor Jean-Pierre Sánchez Castillo por su destacada participación como conferencista en nuestro ciclo de conferencias Rotary Chiclayo Muchic Te Cuida, con el tema Tercera ola de COVID-19 en Lambayeque, Chiclayo, 7 de septiembre del 2021. Marcela Ruiz Barrón, presidente de 2021-2022. Sé que queda una puerta abierta para en cualquier momento poder contar con sus, no esperemos contar con sus servicios médicos o en todo caso alguna consulta a posteriori sobre una actualización sobre este tema que lastimosamente, como ya dicen las estadísticas, vamos a estar por lo menos un año más, ¿no?, en estas circunstancias. Solo nos queda cuidarnos para que Dios mediante continuemos con salud, compartiendo todos nosotros nuestra vida adultaria y seguir con nuestra vida. Muchas gracias, doctor. Pido para él un fuerte aplauso, por favor, por tan excelente exposición. Gracias, Marcela. Muchas gracias por todo. Ha sido Muchas gracias. Compartir con ustedes y espero que lo que se haya expuesto en esta charla pueda servir. Siempre va a haber información nueva, así que estoy para servir. Y siempre las Gracias, puertas doctor. Muchas gracias. de esta casa están abiertas, doctor Jean-Pierre. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, compañeros rotarios, ya están visitándolos o en conversación para cuando ustedes me inviten. Estaremos en contacto permanente. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, agradecemos su presencia, el compartir y que podamos replicar en todos nuestros ambientes, en todos nuestros lugares donde nos desenvolvemos, esta información tan importante, tan de primera fuente, totalmente, estamos muy preparados con nuevos conocimientos que podemos transmitir a todos los que están a nuestro alrededor. Queremos seguir invitándolos para nuestro ciclo de conferencias el día 21 de septiembre, martes 21, trataremos el tema Salud Mental en tiempos de pandemia con el doctor Juan José Cruz Venegas a las 8:30 de la noche. Quedan todos invitados. Les agradecemos a todos nuevamente su presencia. Estamos siempre a su disposición. Las puertas de Rotary Chiclayo Muchic están abiertas para todos ustedes. Cierro esta reunión dando una triste noticia. Un terremoto en Acapulco, estado de Guerrero, México, se ha suscitado hace unos momentos cuando hemos estado en la mitad de esta conferencia. Estemos preparados, nuestras mochilas y tenemos para todas estas inclemencias de la naturaleza. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas noches. Buenas noches.